la oposición. En el Senado de la República hubo un intento de Ricardo Monreal. Ese estuvo bueno, señor productor. Hubo un intento también de Ricardo Monreal de brillar como estrella fugaz. Y es que, desde el Senado, empezaron a presionar desde el bloque opositor para que comparecieran tanto Ebrard como Adán Augusto. Los morenistas ahí demostraron que Ricardo Monreal no manda, porque frenaron la comparecencia. Con el voto de la mayoría de los morenistas y sin el voto de Monreal, frenaron la comparecencia del secretario de Gobernación y del canciller. Pero aprovecharon para usar esto como vil politiquería. Así que es momento de ver el cinismo de algunos legisladores. Empezamos con Álvarez y Casa, el que se jacta de ser defensor de los derechos humanos, que yo, miren, quiero empezar con él porque creo que Álvarez y Casa en algún momento sí hizo un trabajo para defender derechos humanos. O sea, creo que en algún momento lo hizo. Pero el hecho de pasarse al PAN para convertirse en senador y luego dejar al PAN y decir que es independiente es como cuando Lili Telles dice que llegó ahí por méritos propios. O sea, es una tontería. Entonces, Álvarez y Casa estalla en el Senado de la República y él es el que dice que es un crimen de Estado. Escuchen lo que dijo Álvarez y Casa. En Ciudad Juárez, avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita que hice en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses en esta tribuna. Sistemáticamente se ha dejado pasar. Se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y nos traen un tour. Y ni siquiera una comisión. ¿Qué les pasa? Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. Lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes. Los persiguen en todo el país. Los persiguen, los sacan de hoteles, los sacan de camiones, los persiguen de los centros, los sacan de las plazas, no tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Senador Álvarez y Casa, las senadoras y senadores de esta asamblea, le escuchamos con mucho respeto. Discúlpeme. ¿Entendemos? Discúlpeme. No, permítame usted. No, le pido que me permita. No, sí, permítame usted. Permítame usted. No. Soy el presidente de la mesa y le pido, usted que no me puede reconvenir en ningún término. Le pido que respete a la asamblea. Respete a la asamblea. Porque lo estamos escuchando con mucho respeto. Usted no me puede reconvenir por mis expresiones. Le suplico que modere su comportamiento. Ya veré si lo hago, presidente. Le suplico Usted no me puede reconvenir. Le suplico que modere su comportamiento. Gracias por su sugerencia, pero no la acepto. Bueno, no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Su comportamiento. La cacería que se ha aprendido. Es mi obligación preservar el orden en la sesión. Usted no me puede reconvenir de acuerdo a la normativa. Mi obligación es preservar el orden. Le pido que se conduzca con respeto a la asamblea, continúe con su exposición. Es su opinión, muchas gracias. La cacería que se ha emprendido en México en contra de las personas migrantes no
tiene precedente. Ahí está Álvarez y Casa. Miren, yo lo único que voy a decir de Álvarez, todo estaría bien, de no ser por dos cosas. Álvarez y Casa dice que México obedece a Estados Unidos y está muy molesto. Yo sí estoy indignada y estoy molesta por la situación en la que viven cientos de migrantes en el mundo. Pero cuando en el Senado de la República se habló sobre Ucrania, Álvarez y Casa fue los primeros en alzar la mano para apoyar esta idea de no me acuerdo quién, de mandarle dinero a Ucrania para comprar armas. Cuando tienes ese antecedente, todo lo que acaba de decir Icaza, toda esa euforia, toda esa molestia, se viene abajo. Porque ¿cómo es posible que te frustras y te enojas y te apasionas con un tema como es ese, pero estás a favor de que Ucrania compre más armas para matar a sus propios ciudadanos? Porque hay que recordarles que en el caso de Ucrania el pleito inició porque Ucrania empezó a hacer empezó a asesinar y había una guerra en la región del Donbass. Entonces, se le olvida que Ucrania reprimió a su propio pueblo durante años y que hubo cientos de violaciones de derechos humanos y que hubo cientos de arbitrariedades e irregularidades y hubo cientos de tragedias que ocurrieron entre Ucrania para su propio pueblo antes de que empezara la guerra con Rusia y que uno de los personajes aquí en México que estaba de acuerdo con que se les mandaran armas, que ni siquiera México lo puede hacer porque no podemos mandar armas, fue el Grupo Plural, entre Álvarez y Casa, Gustavo Madero y todos ellos, estaban ahí. Y al día siguiente, sí, claro, estuvieron todos. Fue todo el Grupo Plural. Sí, estuvieron todos. No, Álvarez y Casa no se negó. No se negaron a eso, porque fue el Grupo Plural, fue todo el Grupo Plural, entre Gustavo Madero y Álvarez y Casa. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando les recordaron la ley, que México no puede mandar armas, se echaron para atrás. Dijeron, no, es que nosotros no dijimos eso, solo dijimos que queríamos solidaridad para Ucrania. O sea, fue cuestión de horas. Fue cuestión de horas. Primero, no, es que pobre Ucrania, no, que sí, que las armas, que no sé qué. Y luego cuando en el Senado les dicen, es que México ni siquiera puede mandar armas. Es que fue cuando los senadores ucranianos... Fue exactamente, fue cuando fue la comparecencia de la cónsul o de la embajadora de Ucrania en el Senado de la República. Entonces, todos los senadores de oposición, incluyendo Álvarez y Casa, estaban de acuerdo con que Ucrania les pidió armas. Y todos ellos dijeron sí. Y cuando les recuerdan que México por ley no puede hacer eso, entonces empezaron a exigir que se apoyara al gobierno de Ucrania y que el gobierno mexicano expresara su apoyo a Ucrania. O sea, es cuando todos empezaron a presionar para que se apoyara a Ucrania. Eso es lo que pasó. Obviamente la cosa se les vino abajo, pero fue justo cuando la embajadora de Ucrania fue a pedir su apoyo y todos ellos se tomaron incluso la foto con ella. Sí, no, sí. Que sí, que la carta, que no sé qué, que sí, qué padre, qué maravilla. Pero y justo estaban todos. Y justamente cuando les recuerdan, no se puede porque en México hay leyes que se lo impiden, es cuando todos lo único que empiezan es a pedir el apoyo. O sea, que México fuera más enérgico, que México fuera más enérgico en esta expresión de apoyo hacia Ucrania y una condena a Rusia. Ahí es en donde ya todos empezaron a hablar, pero ahí estaba Icaza. Eso también lo hizo Icaza. Entonces, recuerdas ese antecedente y todo lo que dice ahorita, entonces no le preocupa a la gente que ha muerto dentro de Ucrania. Pues eso tampoco le interesa. Ese es mi problema con ellos, la hipocresía. Que para unas cosas sí se ponen bien enérgicos, pero para otras cosas son bien conservadores y bien tradicionales. Eso es lo que molesta. Si Álvarez y Casa fuera congruente en todo lo que hace, ¿no? Si Álvarez y Casa tuviera esta congruencia de exigir respeto a los derechos humanos aquí y en China, yo no diría nada. Creo que Icaza sería de los pocos, agujas en un pajar dentro de la oposición de este país. Podría serlo. Porque ha tenido también
ha estado involucrado en algunos temas relacionados con derechos humanos ya después de ser ombudsman, vinculado directamente al apoyo a víctimas. Sí, pero cuando cierras la puerta para unas cosas y la abres para otra, entonces, ¿cuál es tu brújula moral? ¿Cómo funciona la brújula moral? O sea, ¿para dónde se dirige la brújula moral? Si a unos estás dispuesto entre la emoción de mandar las armas, porque estás en la emoción y en el centro del tema y te emocionas y se te olvida que existe una ley y te emocionas mucho y dices, sí, claro, vamos a apoyar a Ucrania, mándale todo lo que quieran. Y ahí tu brújula moral se descompuso, se frustró, se trabó, no sabemos. Pero cuando se trata de algo que pasa en México, entonces tu brújula moral está activa y está al tiro y está brincando a todos lados. Ese es el problema. Es que esa brújula nada más se activa nada más por subirse al tren. Ese es exactamente eso. La brújula moral parece que solo se activa cuando se sube al tren. Cuando, ay, es que hay tema, es ahora. Ahí la brújula moral anda al tiro. Pero cuando se trata de ser congruente, la brújula moral está de vacaciones.